Hola, vamos a continuar nuestro trabajo que hemos estado desarrollando con respecto de problemas de hidrostática. Ese sería nuestro tercer apunte. El aprendizaje que se espera es que el alumno sepa aplicar el principio de Pascal en la prensa hidráulica. De tal manera que, basado en esas características, tenemos que el primer problema que tenemos nos señala lo siguiente. En un recipiente se colocan 13.500 kilogramos de aluminio, que ocupan un volumen de 5 metros cúbicos. La pregunta que tenemos aquí es, ¿qué densidad y peso específico tiene el metal? Para trabajar con esto vamos a realizar nuestro trabajo señalando en primer lugar nuestros datos. La masa que nosotros tenemos es 13.500 kilogramos. Y el volumen que ocupa es igual a la cantidad de 5 metros cúbicos. Las preguntas que tenemos es determinar la densidad, que en algunos aspectos le llaman densidad absoluta, y el peso específico. Para determinar eso, observando el formulario, encontramos una fórmula directa que dice masa entre el volumen para determinar la densidad. Por lo tanto, realizando nuestras operaciones, tendríamos la masa que es 13.500 kilogramos dividido entre 5 metros cúbicos. Y el resultado de hacer la operación es 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, que cada metro cúbico de aluminio tiene una masa igual a la cantidad de 2.700 kilogramos. Para encontrar el siguiente dato que nos solicitan, tenemos que el peso específico, una de las fórmulas que encontramos dice peso sobre volumen. Sin embargo, manejar esta fórmula es un poquito más compleja porque representa el uso de otros factores. Por lo tanto, vamos a buscar otra diferente y nos encontramos esta. La densidad relativa es igual al peso específico, que es lo que nosotros deseamos, dividido entre el peso específico del agua. ¿Por qué razón esta? Porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que vale el peso específico. Por lo tanto, esta sería nuestra pregunta, pero hay que calcular lo que viene siendo el peso específico. Sin embargo, requerimos por fuerza realizar un despeje para que ya quede lista la fórmula para poder manejar. Y el despeje que tenemos es el siguiente. El peso específico del agua, que lo conocemos por dato, pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, esto quiere decir que nos queda que la densidad relativa por el peso específico del agua va a ser igual al peso específico que es el dato que nos están solicitando. Pero habrá que calcular primero esto. Sin embargo, para el cálculo de lo que viene siendo la densidad relativa, tenemos una fórmula directa que dice la densidad relativa es igual a dividir lo que viene siendo la densidad del aluminio, que sí lo conocemos porque fue lo que calculamos, entre la densidad del agua. Y revisando la densidad del agua, nos encontramos con que su valor es igual a la cantidad de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Este valor lo vamos a utilizar debido a que el dato que nosotros tenemos está en kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, ya resolviendo, quedaría la densidad relativa es igual a dividir 2.700 kilogramos sobre metro cúbico entre 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Y haciendo las operaciones, en primer lugar, tenemos que se puede eliminar lo que son las unidades y nos queda que la densidad relativa es igual a 2.7. Eso es así como tenemos nuestra densidad relativa. Si observan, es algo semejante a esta, pero no tiene unidades. Y ya utilizando la fórmula que nosotros tenemos despejada, nos queda que el peso específico, que es el otro dato que nos solicitan,
es igual a 2.7 multiplicado por nuestro peso específico del agua que localizamos es igual a la cantidad de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y entonces aquí sería por la cantidad de 1000 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y a la hora de realizar las operaciones nos queda que el peso específico es 2700 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y como pueden observar, aquí tenemos el resultado. Sin embargo, es importante que se vea por qué razón se utilizó esto. Si ustedes observan, aquí tenemos que la densidad es 2700 kilogramos sobre metro cúbico, en donde kilogramos se refiere a la masa. Y aquí tenemos el peso específico, y es 2700 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. ¿Qué significa esto? Pues significa que aquí en la Tierra, cuando nosotros estamos trabajando con lo que viene siendo masa y peso, tiene exactamente el mismo valor. Sin embargo, es importante denotar que no nos referimos al mismo factor físico, puesto que uno es peso y otro es masa. Sin embargo, pues lo utilizamos así, de esta manera, utilizando kilogramos para masa y kilogramos fuerza para peso. Y de esta manera se evita la posibilidad de tener errores. Enseguida tenemos el siguiente problema, que es el número 2, que nos dice lo siguiente. Nos dice aquí lo siguiente, solamente que voy a cambiar un poquito, bajar para que quede en una sola hoja aparte, de tal manera que tenemos el siguiente ejemplo, que son datos. Dice, se utiliza una prensa hidráulica, es decir, nos vamos a referir a lo que viene siendo la aplicación de lo que es el principio de Pascal. Se utiliza una prensa hidráulica para comprimir semillas de girasol y obtener el aceite que contiene. Si sobre el émbolo menor de la prensa, que mide 10 centímetros cuadrados, por lo tanto, el área 1 es igual a 10 centímetros cuadrados. Se aplica una fuerza de 50 newtons. Por lo tanto, nos queda que la fuerza 1 es igual a 50 newtons. Determine la fuerza que ejercerá el émbolo 2. Fuerza 2 es igual a una interrogación. Sobre la semilla si mide 4000 centímetros cuadrados. El área 2 es igual al valor de 4000 centímetros cuadrados. Revisando lo que viene siendo nuestro formulario, nos encontramos con que la fórmula que tenemos es fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza número 2 sobre el área número 2. Como mi pregunta se encuentra en este lugar, entonces vamos nosotros a despejarlo. Sin embargo, aquí dentro de esto es conveniente verificar algunas cuestiones. Cuando yo tengo una fórmula en la cual tiene 4 elementos como el que señalamos ahí, la forma más sencilla, más fácil de manejar es la siguiente. Por ejemplo, si yo tengo x sobre a, sobre 8 mejor, es igual a 10 sobre 40. Este tiene algo muy semejante al que tenemos ahí del lado derecho en fórmula. Si nosotros recordamos un poco acerca de lo que vienen siendo las diagonales, tenemos que aquí hay una diagonal, aquí hay otra diagonal, pero una de ellas está completa. La diagonal que está completa es 8 y 10. Para el despeje, la forma más sencilla, decimos lo siguiente. La X, el valor faltante va a ser multiplicar los elementos que nosotros conocemos y lo dividimos entre el elemento desconocido. Por lo tanto, quedaría así. Otra que pudiéramos señalar sería, por ejemplo, 10 sobre 40 es igual al valor de 200 sobre X. Recordando lo referente a las diagonales, aquí tenemos una, aquí tenemos otra. Como aquí está la pregunta, entonces para el despeje quedaría X es igual a la diagonal completa, 40 multiplicado por 200 y dividido entre 10.
empleando, por lo tanto, ese procedimiento vemos una diagonal completa porque los valores los conocemos, otra incompleta. Quiere decir que la fuerza 2 va a ser igual a multiplicar la fuerza 1 por el área número 2 entre el área número 1 y vean que es muy sencillo, muy fácil de poder hacer un despeje utilizando esa forma de despejar. Y nos queda en este caso F2 es igual al valor de F1, que son la cantidad de 50 newtons, multiplicado por el valor de 4000 centímetros cuadrados. Y todo esto dividido entre la cantidad de 10 centímetros cuadrados. Verificando lo que se repite arriba y abajo, vemos que podemos cancelar debido a que centímetro cuadrado entre centímetro cuadrado es igual a la unidad y entonces nos queda la fórmula ya directa, sería multiplicar 50 por 4000 y dividir entre 10. Por lo tanto, la fuerza número 2 es igual al valor de la cantidad de, eliminando así, de esta manera, sería el valor $20,000 newtons. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestro resultado. Es así como tenemos nuestro valor, pero este procedimiento de despeje que utilizamos también se puede usar en todo tipo de fórmula. Por ejemplo, la presión, que es lo que nosotros estamos manejando aquí, sería la presión es igual a fuerza sobre área. Si nosotros queremos despejar, en este caso, el área, todo tan sencillo como poner abajo de la P, poner el número 1 y veamos que ya tengo los 4 elementos. Nuestro primer diagonal sería esta, la segunda diagonal sería esta, pero podemos observar que la diagonal completa es el 1 y F. Por lo tanto, el área, para este caso, el área va a ser igual a multiplicar 1 por F, simplemente F dividido sobre P. Y veamos que el despeje quedó de una manera sencilla, utilizando, por supuesto, el mismo procedimiento utilizado aquí en el caso que nosotros tenemos allí en que empleamos. Pues es así como tenemos lo que viene siendo la aplicación de nuestros problemas y la forma como nosotros tenemos para calcularlos. Como observan, también son problemas relativamente sencillos. Y eso es todo con respecto de estos ejemplos.